¿Qué tal amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la sesión número 13 del seminario de lectura Cómo acercarse al cine. Estamos revisando este pequeño texto de divulgación aproximativo al fenómeno cinematográfico publicado por Leonardo García Tsao en la editorial Limusa, también en coedición con el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el gobierno del estado de Querétaro, en una primera edición que se hizo de este libro, que se publicó en México en el año de 1989. En esta sesión vamos a iniciar la revisión del capítulo número 6 de este libro, que lleva por título ¿Cuál es el buen cine?, se pregunta García Tsao, en donde él va a desarrollar algunas ideas, algunos argumentos relacionados en la identificación o la valoración que desde su perspectiva debe tener o puede tener un filme de calidad, un buen filme. Así es que hoy vamos a trabajar este pequeño capítulo y ya nos estamos casi acercando a la recta final de la revisión de este libro. Bien, en la página 117 del libro Cómo acercarse al cine, Leonardo García Tsao titula a este capítulo con la siguiente pregunta: ¿cuál es el buen cine? Para esto contempla que una vez que ya se han leído o se han revisado en los capítulos anteriores de este libro algunas filmografías, se pregunta sobre cuáles serían estos criterios que se pueden seguir o que se deben de seguir para establecer que una película o un autor son más significativos en la historia del cine. Es frecuente, dice García Tsao, preguntarle al crítico cómo es que él logra determinar si una película es buena o mala, si esto depende de su gusto personal. Desde luego, dice García Tsao, el gusto tiene un papel fundamental y que influye, por supuesto, en la opinión, pero que también apreciar la obra de arte no puede evitarse este carácter subjetivo. Pero también nos dice que el cine tiene principios o fundamentos a través de su historia, cómo es que el cine ha desarrollado una serie de códigos visuales, elementos que son propios a su lenguaje y que estos han alcanzado el nivel de universales. Y de alguna manera va mostrando cómo esto implica que hay una serie de reglas a seguir que constituyen lo académico del cine. Un realizador que cumple con estos trabajos, con estas características, se podrá considerar su filme como bueno. También dice que todavía no estamos hablando de una buena película, que a modo de comparación, aunque una persona pone el caso de que una persona conozca todas las reglas, por ejemplo, de la gramática y de la ortografía en el caso de un idioma, eso no lo hará necesariamente un buen escritor. Eh, Cita también el caso del director John Ford, quien decía que la cámara se puede colocar en una infinidad de sitios, pero que solo hay uno correcto. Saber esto implicaría, entre comillas, tener ojo, es decir, no basta esta corrección académica, sino que una película estará bien filmada, dice García Tsao en la página 119. Una película estará bien filmada cuando los diferentes elementos formales, aquí abre un guión para especificar de qué elementos formales se está refiriendo. Habla de los encuadres, los cortes de edición, la puesta en escena, la iluminación, etc. Estos diferentes elementos formales respondan y sean completamente afines a las necesidades dramáticas de lo que se quiera contar.
Y dice García Tsao, esto no significa que el cumplimiento de las reglas formales sea algo totalmente indispensable, ya que muchos cineastas han variado o han hecho innovaciones a partir de subvertir este lenguaje cinematográfico. Pone como ejemplo la obra de Jean-Luc Godard como un realizador que continuamente está buscando ir en contra de la academia como una forma de reflexión sobre lo que serían estas convenciones del cine y cómo es que las ha asimilado el espectador. También nos dice que el cine y la televisión cuentan el día de hoy con una mayoría de realizadores que son profesionales, con los que conocen el lenguaje del medio. Sin embargo, también un gran porcentaje de estos productos es de una calidad insatisfactoria. Es decir, el seguimiento de los parámetros de las convenciones del cine no garantiza por sí misma una buena película. Dice que el cine no es en este sentido solo una técnica, una película que puede ser filmada de manera muy limpia, muy asombrosa, pero que no tiene nada que decir, no se convertirá, por lo tanto, en una buena película, solamente será un ejercicio de virtuosismo técnico deslumbrante, pero no alcanzará ese estatus. Para un cineasta es tan importante el cómo que también el qué se narra. Es importante estos dos elementos, cómo se narra y qué se narra. Y cómo es que a grandes rasgos una película va a tener importancia en la medida en que el tema que desarrolla sea relevante con una correspondiente también realidad sociopolítica y cultural en la cual está inserto. Incorpora la idea junto a esta realidad sociopolítica y cultural, por supuesto, la idiosincrasia y la identidad nacional. Esto también, aclara García Tsao, no quiere decir que todo el cine debe de tratar por fuerza estos llamados grandes temas que García Tsao pone entre comillas, sino que la película puede entonces reflejar en algún momento situaciones universales y que el hecho de que sea, por ejemplo, una obra no le resta mérito, por ejemplo, en el caso de una comedia, como podría ser Annie Hall, y que esta no le resta mérito, sino el contrario. También nos dice en la página 120 que un cineasta estará creando una obra trascendente cuando con ella constituya una visión, una interpretación artística y personal de una realidad que se puede reconocer. Y es aquí donde entra la llamada identidad nacional. Pone el caso de la filmografía de Emilio el Indio Fernández como una producción inconfundible de lo mexicano, como también lo puede ser Akira Kurosawa en el caso japonés o Andrei Tarkovsky en el contexto ruso, o finalmente también lo que encontramos en los filmes de Ingmar Bergman en el caso sueco. Al hablar de sí mismos, los artistas auténticos también hablan en ese sentido de su propio país, de sus tradiciones, los raíces culturales y en general de lo que es suyo. De ahí que no es casual que la industria del cine más poderosa, que es la estadounidense, refleje también a su manera la realidad social de ese país. De manera que, cubiertos esos requisitos mínimos a los que se refiere García Tsao respecto a los elementos formales, también aparece la cuestión del gusto y propone que el lector de este texto pueda documentar también su propio gusto, que vea las mayores
el mayor número de películas que se han consignado en este libro. No hay como el cine para aprender cine, dice García Tsao en la página 121. Si también les interesaría al público adquirir una base teórica, también remite a una bibliografía que está al final del libro y que también comentaremos brevemente en la última sesión de este seminario. Propone también asistir a cursos que tengan que ver con la apreciación del cine y, por supuesto, ver cine con un mayor conocimiento de su naturaleza, cuáles son las reglas que tiene y cómo es que puede aumentar el interés y la capacidad de este gozo de ver la película de un espectador con estos antecedentes. Nos dice que la crítica cinematográfica también puede ser una guía confiable que puede influir en la formación del gusto del público. Dice que en México, por desgracia, es poca la importancia que se le da a este género de la crítica de cine en los diarios y por lo tanto son escasos los críticos. Primero, que tengan un conocimiento del cine, que en segundo lugar tengan un conocimiento del español. Aquí supongo García Tsao se refiere al dominio de la escritura. Propone o invita a evitar supuestos críticos que se conforman con redactar meramente una sinopsis de la película y añadir comentarios adjetivados al final. También pide sospechar de críticos demasiado rebuscados y que su lenguaje resulta muy oscuro, porque en general, dice García Tsao en la página 121, el esfuerzo de descifrarlos por lo general no vale la pena. Por el contrario, propone que si se encuentra con un crítico cuyos textos son entendibles, son comprensibles, que ilustran lo que están diciendo y también resultan amenos, propone seguirlos también. En esencia, dice García Tsao en la página 122, la labor de un crítico no radica tanto en señalar si se debe o no ver tal o cual película, sino en colaborar en el enriquecimiento de la visión que de una película haya tenido el lector, con información, con un análisis que sea revelador para el público y que sea inteligente. También recomienda las revistas especializadas en cine. En el caso mexicano hace referencia a tres publicaciones, la publicación Cine, Imágenes y Dicine, de las cuales dice solo la tercera ha sobrevivido más de 5 años. Y nos dice también que las pocas de estas publicaciones que hay resultan una buena fuente de información para aquellos cinéfilos que estén interesados en el cine, y que además es posible encontrar en estos trabajos ensayos un poco más extensos y específicos que se publican en los diarios, en entrevistas con cineastas de las diferentes ramas, también la publicación de filmografías y documentación muy diversa en torno al cine. También es recomendable, dice García Tsao, la suscripción a una o dos revistas extranjeras. Finalmente, en el último párrafo de este muy breve capítulo, García Tsao nos dice que para un verdadero interesado son muchas las posibilidades que se tiene de documentar la afición que se tiene por el cine, que el público tiene para poder documentar esta afición. Hace referencia a los programas especiales que existen en la televisión que hablan sobre temas de filmes, la realización de conferencias, de mesas redondas, de visitas a estudios cinematográficos, que en ese sentido todas estas posibilidades
son válidas para poder acercarse al público, que las personas acercarse al cine, de manera que el público pueda tener una aproximación a este mundo, a este entorno de la cinematografía. Bien, hasta aquí termina este muy breve capítulo 6 del libro Cómo acercarse al cine, este capítulo que lleva por título ¿Cuál es el buen cine? Y quedaría ya nada más por revisar el último capítulo que tiene que ver con el video. Esta producción que García Tsao presenta como una segunda alternativa, además de lo cinematográfico, también para poderse acercar a este medio. Así que este siguiente capítulo, el séptimo y último capítulo del libro, lo revisaremos en la próxima sesión, el próximo lunes, para que puedan estar al pendiente. Bien, saludamos con mucho gusto a Ramiro Soto Peña, quien nos da las buenas noches, que está atento escuchando ya penúltima sesión de este seminario en el que hemos estado analizando y revisando este texto de Leonardo García Tsao sobre cómo acercarse al cine. Insistimos, es un texto de divulgación, es un texto para aquellas personas que desean acercarse por primera vez a este fenómeno, a este tipo de obras, conocer los elementos que integran esta expresión artística. Y evidentemente será un texto que por su extensión, apenas 135 páginas, y por el carácter divulgativo que tiene, evidentemente García Tsao no entrará en toda una serie de elementos complejos, terminología muy específica del ámbito tanto teórico como estético, o muchos datos, muchas referencias a elementos históricos o a periodizaciones muy precisas, sino que intenta que alguien que desee tener un primer acercamiento a lo que es el cine lo pueda llevar a cabo a partir de este breve texto. También nos dice Ramiro Soto Peña que bueno, es excelente participar en estas sesiones. Igualmente les agradecemos, te agradecemos tu atención en esta sesión, y de esta manera vamos a terminar el día de hoy y esta semana las sesiones del seminario, y culminaremos este seminario el día lunes para revisar el último capítulo de este libro, y vamos a conocer un poco de la bibliografía, porque este texto, con el único propósito de no hacerlo tan farragoso, tan complicado en su escritura, García Tsao evita como tal la mención de algunos textos, de algunos teóricos, y lo remite a la bibliografía. Entonces vamos también en la sesión del lunes vamos a revisar cuáles son los libros que García Tsao propone en torno a el cine, para aquellos que deseen profundizar ya un poco más en el ámbito histórico, en las cuestiones teóricas y críticas. Vamos a ver qué bibliografía, qué autores son los que propone García Tsao para profundizar un poco más en la cuestión cinematográfica. Bueno, pues aquí vamos a dejar esta sesión. Que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana, y nos escuchamos el próximo lunes 9 de la noche para dar conclusión a este seminario de lectura en el que en este mes de febrero lo hemos dedicado a un pequeño texto de Leonardo García Tsao titulado Cómo acercarse al cine, un texto publicado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el Gobierno del Estado de Querétaro,
y la editorial Limusa, un libro que fue publicado en su momento en el año 1989. Sin más, muchas gracias por su atención y nos escuchamos el próximo lunes.